Tipografía. Un acercamiento a su definición. La definición de tipografía no es sencilla, ya que se puede abordar desde distintas aristas. El término de tipografía y la definición del mismo depende de la dimensión, contexto, época desde que se analice, incluso del punto de vista del autor. Así, la tipografía puede considerarse arte, disciplina, técnica, oficio, área de estudio, huella, conjunto de caracteres, profesión, medio de comunicación, decoración, elemento arquitectónico, expresión del lenguaje hablado y del pensamiento, medio de divulgación, hasta incluso estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para acercarnos al término de tipografía, iniciaremos con las raíces griegas que forman la palabra. Tipografía proviene de la unión de tres raíces griegas: tipos, que es molde; grafien, que se refiere a huella; grabar, y el sufijo ia, acción. Este acercamiento se asocia a la invención del tipo móvil por parte de Gutenberg a mediados del siglo XV y define a la tipografía como el sistema más antiguo de impresión. Antes de entrar de lleno a un análisis más profundo del significado del término tipografía, es importante aclarar que el origen de la palabra se encuentra relacionada, en primer lugar, con la invención de la imprenta. Por lo tanto, el término tipografía se emplea para designar al sistema de impresión con tipos móviles inventado por el alemán Johannes Gutenberg en el siglo XV. Aunque ya antes los romanos y los chinos utilizaban las piezas de arcilla y porcelana para hacer impresiones, y en la Baja Edad Media se utilizaba la xilografía, técnica que consistía en grabar en placas de madera palabras y dibujos para que quedaran en relieve y se pudieran reproducir. Esta técnica era muy laboriosa, y si se maltrataba alguna parte de la placa, se tenía que hacer una nueva. Entonces, el valor del invento de Gutenberg fue lograr una aleación entre plomo, antimonio y estaño para hacer moldes de metal más resistentes. En ellos se grabó en relieve las letras del abecedario por separado, permitiendo ponerlas de forma continua según fuera necesario para formar palabras y líneas de texto. De esta forma, se pudieron organizar más rápido las páginas de los libros. Para las imágenes que acompañaban los textos, se siguió utilizando la xilografía. Desde la perspectiva de la técnica, la tipografía se define como un conjunto de procedimientos o pasos para lograr sus fines comunicativos y expresivos. Como técnica, por un lado, brinda los instrumentos para su diseño, es decir, su configuración estructural y formal, así como los principios de composición en los diferentes medios de comunicación impresos y digitales. Por otro, desarrolla habilidades no solo manuales, sino también intelectuales y creativas en el diseñador. Como toda técnica, requiere de la interacción entre teoría y práctica para su dominio. Paul Rand, diseñador estadounidense del siglo XX, escribió alguna vez: "La tipografía es un arte. La buena tipografía es arte. El oficio puede enseñarse. El arte está dentro de cada persona". Stanley Morrison consideraba que la tipografía es el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico, el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a presentar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto. La tipografía como arte revela sus cualidades visuales, expresivas y decorativas, con base en un lenguaje de organización y estructuración en la composición del mensaje que privilegia sus características formales. En este caso, las letras se convierten en formas flexibles, fascinantes y enigmáticas, capaces de transmitir un mensaje cargado de emociones. Como arte, la tipografía expresa la creatividad del diseñador
para establecer canales de comunicación en diferentes niveles. La tipografía es una rama del diseño de la comunicación gráfica, por lo que es un elemento clave en el ejercicio profesional del diseño gráfico, la publicidad, el marketing, la fotografía, entre otros muchos campos. Se considera disciplina porque, como toda disciplina, agrupa un conjunto de saberes, habilidades y reglas orientadas para lograr un resultado. Para Haslam y Baines, la tipografía es la disciplina que se ocupa de estructurar y organizar el lenguaje visual. Se encarga tanto de la creación de caracteres como de su composición para transmitir el mensaje. La tipografía es oficio porque es una actividad que precisa del acompañamiento del maestro como transmisor del saber hacer y de la práctica para aprender el manejo y selección de tipos para componer trabajos de impresión. Como oficio, no está condicionada a un estudio académico formal. Sin embargo, su estudio formal ayuda a profundizar en los conocimientos aplicados en el oficio. La tipografía como elemento decorativo tiene alcances ilimitados. En sí mismas, las letras tienen un carácter decorativo. Sus delicados trazos, el contraste entre sus componentes, las formas de su construcción son características que las convierten en formas flexibles dentro de la composición tipográfica. Hablar de tipografía decorativa consiste en dotarla de una fuerte personalidad icónica, lo que significa un desafío a los convencionalismos de composición de textos en los que resaltan nuevas configuraciones, ritmos visuales, un diferente atractivo estético, para lo cual el diseñador se apoya en su intuición, creatividad, intelecto y sus conocimientos tipográficos. Paul Rand comentó que el buen diseño y la buena tipografía son una fusión de la información e inspiración, de lo consciente y lo inconsciente, del ayer y del hoy, de la realidad y la fantasía, del trabajo y del juego, de la artesanía y del arte. En el campo profesional, la tipografía es una rama que se desprende del diseño gráfico que engloba un conjunto de normas y principios que, bajo determinadas circunstancias, regulan su función lingüística, estilística y visual. El profesional que se dedica esencialmente a la tipografía se conoce como tipógrafo. Para ser un profesional de la tipografía se requiere, después de haberse formado como diseñador gráfico, tener una amplia experiencia de composición de textos complementada con un profundo conocimiento tipográfico. Para el profesional de la tipografía, la constante práctica y actualización de saberes son indispensables para poder solucionar los problemas de composición, estética y legibilidad de un texto. Es un medio de comunicación. Sirve como organizadora del mensaje para darle una interpretación, es decir, a través de ella se puede hacer una diferencia para ubicar al lector. Como medio de comunicación posee dos dimensiones: dimensión lingüística y dimensión visual. La dimensión lingüística es la representación del lenguaje verbal. En este caso, reúne y analiza las cuestiones de legibilidad, tamaño de letra, interlineado, ancho de columna, los espacios entre letras y palabras, etc. En otras palabras, corresponde a la composición de textos y el proceso de lectura. Fabio, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Río de la Plata, comenta: las letras son signos gráficos que se utilizan en diferentes sistemas de escritura.
ya que a partir de su correcta combinación puede reproducirse el lenguaje en forma escrita. En su dimensión visual, la tipografía por sí misma es más que letras formando palabras. Tiene características visuales, formales, estructurales y decorativas capaces de reflejar y provocar emociones cuando interactúa con el lector. Como todos los lenguajes no verbales, es adecuada para expresar emociones, pensamientos, tradiciones, saberes, que al ser transmitidos verbalmente pueden diluirse en el tiempo y el espacio. Pero la tipografía, como sistema de impresión, salvaguarda los conocimientos y la cultura, dejando a un lado la oralidad como expresión y transmisora de los pensamientos, saberes y tradiciones. En otras palabras, enriquece las capacidades expresivas y comunicativas en el ejercicio del diseño de la comunicación gráfica. Ong afirma que la tipografía es una expresión del pensamiento que permite representar gráfica y mecánicamente el lenguaje, transforma el significado de las palabras, aumenta la potencialidad del lenguaje casi ilimitadamente y da una nueva estructura al pensamiento. Desde la invención de la imprenta de los tipos móviles en el siglo XV, el diseño de las letras ha sido influenciado por la cultura de cada época. En consecuencia, podríamos decir que la tipografía es la expresión de una época. Así, el diseño de tipografía usado por Gutenberg se basó en la letra gótica, que tiene formas condensadas y pesadas. Durante el Renacimiento, en toda Europa, tomaron influencias romanas, creándose las tipografías con serifas. En los inicios del siglo XIX, bajo la influencia de la idiosincrasia de la Revolución Industrial, el diseño de las tipografías desaparecen las serifas o patines de la letra. Durante el movimiento Art Nouveau, en el que las obras artísticas estaban inspiradas en la naturaleza y dominaban las líneas ondulantes, la simetría, el dinamismo y el gusto por lo lujoso, las letras adquieren un carácter más orgánico, ornamental y exótico. En las tipografías influenciadas por el Art Deco, sustituyen las formas orgánicas por formas geométricas. Ejemplo de este estilo de tipografía son la Gill y la Futura. Desde el punto de vista académico, la tipografía es la materia que se encarga del estudio de su historia, su clasificación, su forma, su anatomía, sus funciones y los principios teóricos y prácticos relacionados con la representación, composición de las palabras y los textos, así como su reproducción, incluyendo el cálculo tipográfico y la elección de tipografías con base en la naturaleza del proyecto. En la historia y evolución de la tipografía, diferentes autores han escrito sobre ella, tomando como punto de partida la invención del tipo móvil, y de ahí que se define en primer lugar como la forma más antigua de impresión que nació con Gutenberg a mediados del siglo XV. Sin embargo, como se ha podido observar durante la presentación, esta definición se queda muy limitada. Hoy la palabra tipografía abarca la idea de comunicación, del arte de diseñar letras, de organización y distribución, disciplina, el estudio de su anatomía, estructura, forma y función. Sin duda, la tipografía es un elemento clave de la comunicación visual. Puede utilizarse como elemento único de diseño y como representación del lenguaje, aumentando su potencial comunicativo. Paul Rudder afirmó: la tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información por medio de la letra impresa. Ninguna consideración puede liberarla de este deber.